Quiero manifestarles en primer lugar que a mí me parece que una de las leyes más importantes que se han dictado en estos últimos tiempos en el país es precisamente la ley contra los monopolios, antimonopolio, la ley de control de poder de mercado y la creación de esta superintendencia, de la cual creemos que deben dimanar una serie de acciones que permitan que el Estado pueda cumplir un rol que es fundamental. El Estado tiene evidentemente que regular, tiene que controlar, tiene que promover, tiene que asegurar los servicios básicos, pero tiene ante todo y sobre todo que redistribuir. Tiene que cuidar que una economía funcione en base a la equidad. Y la equidad tiene que ser primero territorial para poder ser también económico-social. Entonces el temita este de los monopolios parece que aquí en el Ecuador tiene un carácter, como bien decía el profesor Paredes, un carácter eminentemente bipolar. El Ecuador ha venido desde su inicio, en su historia, atrapado por esta dicotomía, que yo le he llamado la dicotomía del poncho y la guayabera, que ahora un poco la quieren reemplazar por el poncho, la guayabera y las plumas, a pretexto del tema de la Amazonía y de las cuestiones ecológicas, con las cuales tratan de transmitir una política internacional del primer mundo, de buscar que la Amazonía sea internacionalizada, esta es la tesis. Los que se oponen al cumplimiento de las regulaciones del Protocolo de Kioto, los que hacen burla de lo que significó el Protocolo de Kioto, están muy empeñados en la internacionalización de la Amazonía. Entonces, claro, han inventado también esta nueva fórmula, no solo es la dicotomía costa-sierra, del poncho y la guayabera, sino ahora ya, de moda, poncho, guayabera y plumas, y las plumas, en la Amazonía. Entonces, la teoría más o menos es que tenemos que permanecer con taparrabo, produciendo oxígeno, para que los señores sigan consumiendo fundamentalmente combustibles fósiles y manteniendo una economía basada en algo que sabemos que está poniendo los límites de supervivencia del propio planeta. Nuestro escudo nacional, queridos amigos, le decía aquí a nuestro amigo moderador de este encuentro, describe de una manera bastante gráfica lo que sucede en el país. A alguien se le ocurrió pintar la forma como lo veían al país. Pues la sierra o una montaña, el Chimborazo, baja un río, ¿no? Hay un puerto donde llega un barco, es decir, todo confluye a ese puerto y por ahí se exporta, ¿no? Y arriba está un cóndor pues, que protege de que ese paisaje, ¿no? Esa visión del país esté mantenida. Perdónenme que utilice, debemos respetar nuestro escudo, dirán ustedes, este es un acto de irrespeto, pero realmente hay que describir estas cosas, aunque a veces nos duela, ¿no? Ha habido una visión así en toda la historia del país. En un momento dado de la historia del Ecuador, Loja tuvo que declararse independiente, porque ya no se toleraba más los efectos de la dicotomía Quito-Guayaquil, Sierra-Costa. Entre 1859 y 1861, ustedes deben saber que en Loja hubo un gobierno federal presidido por don Manuel Carrión Pinzano, que dijo que lo que estaban pactando en Guayaquil y pactando en Quito, mencionas el caso de Guillermo Franco con Ramón Castilla, el Tratado de Mapasinga en Guayaquil, y el caso de don Gabriel García Moreno buscando el protectorado francés, ahí están las cartas de Trinité, ¿verdad?, para establecer al Ecuador como una especie de colonia de protectorado de Francia. Entonces, cuando ya las cosas habían llegado a tal punto extremo por esta bipolaridad absorbente, la provincia de Loja, que en ese entonces los límites de Loja eran de Jambelí al Marañón. El límite entre Loja y Guayas siempre fue el río Jubones, ¿no? De manera que para la creación de la provincia del Oro, que fue muy impulsada desde Guayaquil,
con otros fines, pues lo único que dio Guayaquil fue, si se quiere, el Guabo, pero lo demás era parte de Loja. Entonces el límite era del gobierno federal de Loja, de Jambelí al Marañón. Queridos amigos, todos estos fenómenos de monopolios y de absorción de la economía por reducidos círculos que impiden la real participación, la redistribución de la riqueza para poder generar más riqueza, tiene una base de carácter territorial. Y a mí me alegra que Pedro Páez, como superintendente, haya decidido tomar en serio y colocado como un punto central de estos eventos el manejo del asunto territorial. Porque si vemos la ley que se aprobó en el Congreso, la ley de control de poder de mercado, observaremos pues que es una ley que la parte territorial la trata de una manera muy superficial. Entonces, se crea la superintendencia, ¿no? Y entonces veremos qué pasa con la superintendencia. Tiene que manejar todo desde Quito. Cuando hay un monopolio en Loja, yo traje hace poco a denunciar aquí el caso del monopolio del transporte aéreo, que lamentablemente está en manos de una compañía inclusive estatal, como es el caso de TAME, y cuando traje a denunciar el caso del oligopolio del transporte terrestre, que se oponían a que se pueda crear una compañía lojana para colocar el tipo de transporte de coche-cama, pues todas las cosas tienen que manejarse aquí en Quito. Yo tuve que venir, no era todavía asambleísta, venir de Loja acá para presentar la denuncia y esperar que se pueda tramitar esto acá y esperar trámites bastante difíciles. Recién vamos a retomar este asunto porque todo está visto, digamos así, la propia ley está establecida así, como que se crea la superintendencia, alguna regulación queda ahí dicha en el sentido de que pueda, me perdonan apagar este aparato, no, discúlpeme que no, ya, no es tan fácil apagarlos. Les decía, en el caso de estos monopolios, el trámite es un trámite sumamente complejo, porque todo funciona acá en Quito. Y por lo regular nuestras leyes, nuestra legislación es así. Es una legislación donde creemos que las cosas se arreglan por ley, creando un Consejo Nacional, una superintendencia, es decir, un equipo burocrático en la capital de la República, y ya todo va a funcionar en el Ecuador entero. Y eso no es así. Aquí tenemos que ir a fondo en esto que se ha llamado la revolución ciudadana, en tomar en cuenta la dimensión territorial. Yo si algo quiero aportar con mi presencia en el Parlamento es en este sentido, de hacer ver que nada puede concretarse en este país si no se tiene una visión territorial de descentralización y desconcentración con la que debe hacerse las cosas. Entonces, a mí me alegra profundamente que la superintendencia esté tomando muy en cuenta este tema, la territorialidad de lo que hay que hacer desde el punto de vista del combate a los monopolios y desde el punto de vista de que el Estado juegue un papel, un rol fundamental desde el punto de vista de la redistribución, de poder cumplir la gran función social que tiene que cumplir el Estado. El gran proyecto social es incorporar a todos a la actividad productiva, y no hay manera de incorporar a todos a la actividad productiva, no hay manera de diversificar la matriz productiva, no hay manera de combatir la pobreza si antes no se tiene una visión clara de la acción territorial del Estado. Ahora bien, esta Constitución nueva, por primera vez en su artículo 242, ya nos dice pues, que el Ecuador no se subdivide solo en provincias, cantones y parroquias. Nos dice, el Ecuador se organiza en regiones, provincias, cantones y parroquias. Claro, más abajo
evidentemente quienes estaban probablemente interesados en que esto no se quede sino en teoría, ya pusieron que esa tal regionalización, siendo como es derecho público que debiera ser obligatorio, no se establece en forma obligatoria, sino que es opcional, es a la carta. Entonces ya verán las provincias con quién quieren unirse. Y claro, hay provincias que no quieren unirse con pobres, o por regular, todas las provincias quieren unirse con ricos. Entonces usted le pregunta a Esmeraldas, quiero ser parte de la región 1, integrada por Carchi, Imbabura, Sucumbíos, dice no, yo quiero ir con Pichincha. Le pregunta a la provincia del Oro si quiere ser parte de la región sur, integrada por Loja y Zamora, pues a excepción del tema minero de Zamora, dice no, yo quiero ir con Guayas o mínimo con el Azuay, pero no. Entonces eso está totalmente paralizado realmente. Pero si no vamos de una manera certera al establecimiento de una regionalización en el Ecuador, no va a haber posibilidad de equidad territorial ni posibilidad de administrar estas políticas de Estado tan fundamentales como es, por ejemplo, la política de Estado antimonopólica que permita romper esas cadenas que esterilizan a una economía. Porque riqueza que se concentra, además está decirlo, y aquí estoy frente a economistas tan destacados, es riqueza que se esteriliza. Y se va por la vía del consumo suntuario o la vía de la inversión especulativa, pero no va por la vía de la inversión productiva, porque nadie invierte donde hay un vacuum de pobreza en su derredor. Nadie pone una fábrica de camisas en un país de descamisados. Este es el hecho. El Estado tiene que jugar un papel vital desde este punto de vista. De otra manera no hay desarrollo posible, no hay diversificación de la matriz productiva, ni hay combate de la pobreza. Pero les debo decir a ustedes que esto de las regiones no es como decían en la Asamblea Constituyente de Montecristi, que se trata pues de creaciones que ese momento se van a hacer en el mapa. Le escuché decir, me parece que al arquitecto Cordero o al economista Costa, nosotros no somos cartógrafos, dijeron en Montecristi, para cambiar el mapa del Ecuador y poner regiones. Mis queridos amigos, las regiones, esto hay que decirlo, tienen honda raigambre histórica. Son áreas del Ecuador interdependientes, históricamente interdependientes. Pero claro, en las escuelas nos han enseñado que las regiones son los climas, costa, sierra y Amazonía, y la región insular. Eso entendemos por regiones. Y seguimos con la misma. Esos son climas, son espacios, si se quiere decir, ecológicos. No, pero no es región. El concepto de región es territorio continuo en donde hay una interdependencia, y una interdependencia histórica. Quiero contarles a ustedes una anécdota que la viví cuando me tocó, como uno de los primeros trabajos en la Junta de Recuperación de Loja y Zamora, colaborar con la misión Orston, que vino al Ecuador para hacer una investigación sobre la regionalización del Ecuador. Me decía uno de los científicos franceses que vino, que vio un mapa en la bodega del Ministerio de Agricultura, donde estaban las regiones preincásicas del Ecuador, y que lo captó, lo trató de fotografiar, que en ese entonces no había las facilidades de ahora, y cuando después de 4 años de haber trabajado de una manera constante mediante el método de flujos concéntricos en establecer cuáles son los espacios nacionales interdependientes, y ellos estaban mapeando ese trabajo de regionalización que habían hecho, lo mandó a buscar al mapa que encontró en la bodega del Ministerio de Agricultura, y dice que lo puso al mapa, que lo vio en la bodega junto al que estaban elaborando ellos después de 4 años de trabajo, y que con gran emoción pudo constatar que los mapas eran casi idénticos. Es decir, las regiones en el Ecuador no son una creación artificial, política, no es una decisión de ningún congreso, sino que es algo que se ha ido produciendo a lo largo de los siglos en una permanente interdependencia, y que más bien han sido truncadas esas regiones por la acción bipolar, por la concentración bipolar del poder y del poder económico, precisamente a través de los monopolios que nos explicaba el profesor Willington Paredes. Por lo regular, una región va a estar nucleada
alrededor de una gran ciudad, es un hinterland alrededor de una ciudad, unos productos principales y su forma de comercialización. Y la misión francesa reconoció 7 regiones en el Ecuador, que son las que precisamente el presidente de la República, en su decreto 878, que crea las 7 regiones de planificación y administración del Estado, la señala, ¿no? La región 1, que es la región integrada por Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, que es la región Afro-Chipcho-Cayapa, ¿no? Tiene una raigambre histórica fundamental, los pueblos chipchas. La región 2, la región Quito-Cara, que es Pichincha, Napo, Orellana. La región 3, la región Puruá, es decir, la cuenca del Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza. La región 4, que es la región del Pacífico, la región mantense, donde se ha incluido a Santo Domingo, Los Áchilas, Manabí y Galápagos. Lamentablemente sé que Galápagos lo han colocado en la zonificación última con Guayaquil, que no encuentro razón, porque sería preferible que esto se administre regionalmente desde esta región del Pacífico o mantense. La región Huancavilca, que es la cuenca del río Guayas, está integrada por Bolívar, los ríos Guayas, Santa Elena. La región Cañari, segunda región histórica, integrada por las provincias de Cañar, Azuay, Morona. Su expansión hacia los valles del Lupano, del Morona, a través de las misiones salesianas y todo el trabajo desde Cuenca, eso generó todo un espacio nacional interdependiente que nadie lo puede negar, que no es que lo iban a crear ese rato. Y lo mismo la región sur del Ecuador, la región Palta, integrada por las provincias de El Oro, Loja y Zamora. Pero además se vio necesario crear 2 regiones metropolitanas, ¿no?, para darles un tratamiento especial, que sería la región metropolitana de Guayaquil y la región metropolitana de Quito. Necesitamos entonces darle al país esta estructura regional que está más allá de los límites provinciales y cantonales y que significa la constatación de interdependencias en territorio. ¿Por qué en el Ecuador las regiones no son verticales y tenemos que decir que son horizontales? Muy simple, porque desde épocas milenarias el intercambio se producía entre climas diferentes que tienen productos diferentes. ¿Qué puede venderle, por ejemplo, la provincia de Loja a la provincia de Chimborazo? ¿O qué puede venderle la provincia del Oro a la provincia de Los Ríos? ¿Qué puede venderle la provincia de Zamora a la provincia de Orellana? Pero en cambio, la provincia del Oro sí puede venderle a la de Loja. La provincia de Esmeralda sí puede venderle a las provincias de la Sierra que conforman su interdependencia anterior a través de la vía del Pailón que se denominaba históricamente. Es decir, la interdependencia fue siempre horizontal, en continuidad geográfica, diversos climas, diversas producciones. Tenemos que devolverle al Ecuador esta vertebración horizontal, que es fundamental para poder superar todos estos efectos de la bipolaridad monopólica que tanto daño nos han hecho en la historia. Entonces, ¿por qué 7 regiones y no 5 o 9? Pues simplemente por la constatación histórica y porque además estas 7 regiones resultan ser equiparables desde el punto de vista de su peso territorial, demográfico, inclusive de su peso económico, quitadas las conurbaciones de Quito y Guayaquil, por cierto, y tomando en cuenta la enorme raigambre histórica. El caso de la región sur del Ecuador. La región sur del Ecuador tuvo una etapa histórica vinculada profundamente a la región norte del Perú. Fue lo que se denominó la gobernación de Yaguarzongo, que con las reformas borbónicas fue dividida en 2. Entonces, Piura fue a la Real Audiencia de Lima y Loja a la Real Audiencia de Quito. Crearon una división absolutamente artificial de lo que era una zona, un espacio absolutamente interdependiente. Tuvo una etapa de gran prosperidad. Ya establecida la República del Ecuador,
la comercialización de la cascarilla comenzó a realizarse a través de Cuenca y a través de Cuenca hacia el puerto de Guayaquil. El puerto de Paita, que era el puerto natural que se utilizaba, ya quedó cerrado. Después vino la comercialización del oro, también de la misma forma, y toda la cadena de oligopolios y monopolios vinculados a una empresa extranjera que era la que explotaba el oro. Luego viene la comercialización del banano, que si bien se pone el Puerto Bolívar dedicado exclusivamente a la comercialización de banano, sin embargo el manejo de las empresas agroexportadoras del oro fundamentalmente se lo hace desde Guayaquil, y eso es lo que se ha denominado el síndrome de Machala, es decir, esa dependencia que hace que el gran recurso agroexportador, camaronero, bananero, de alguna manera va a parar a Guayaquil y a través de Guayaquil pues a las cadenas de dependencia internacional. La comercialización del café que hemos vivido nosotros en Loja. Teníamos un café de altura de altísima calidad y lo seguimos teniendo. Hoy día recién estamos descubriendo que podemos salir como Costa Rica al mercado internacional con café de altura que tiene un precio diferente, pero estábamos obligados a llevar el café al puerto de Guayaquil, donde se lo mezclaba con el cofea robusta que salía de las otras provincias de la costa y se exportaba masivamente como café del Ecuador, simplemente, sin la distinción de este café de altura. Yo debo decirles que el café de altura desde mucho tiempo fue reconocido por su calidad, pero no teníamos formas de poder llevar adelante una exportación propia de nuestra región. ¿Por qué? Porque la exportación, el trabajo de la exportación, conestado por el aparato burocrático del Estado, que generaba la cortina movible, podía hacerse solo a través de los grupos monopólicos establecidos en Guayaquil para la exportación de estos productos. Lo parecido con el cacao, pero en nuestro caso el café fue, como bien decía el profesor Paredes, se quedaba en Loja o en la zona alta de la región sur del Ecuador, es decir, Zaruma, Piñas, Loja, inclusive parte de la provincia de Zamora, se quedaba ese 25%, o alguito más del otro 25% comercial, pero todo lo demás iba a parar otra vez a ese puerto. Y a través del puerto se establecía, obviamente, formas de control político, porque lamentablemente los partidos políticos en el Ecuador, ¿no?, han sido o de Quito o de Guayaquil. Nosotros nos hemos visto obligados ahora en Loja a generar un movimiento propio, que es el movimiento AREA, Acción Regional por la Equidad, el cual yo honrosamente lo represento en el Parlamento Nacional. Porque ya no queremos seguir en este juego, pero claro, Alianza País en este momento está rompiendo esto, porque tiene ya una acción de carácter nacional. Pero los partidos políticos, en la época anterior, o eran de Quito o de Guayaquil, respondían a los intereses oligopólicos de Quito o de Guayaquil. Este era el hecho. Me tocó tener una experiencia en Predesur que quiero narrárselas. Yo fui director de Predesur de 1979 al 84, el retorno a la democracia con Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado. Hicimos un gran trabajo de aprovechamiento de los recursos minerales, los recursos primarios de la zona para tratar de industrializarlos. Recuerdo el descubrimiento de los yacimientos inmensos de sílice existentes en Zamora. Y nos vino la idea de que había que poner una fábrica de vidrio en la región sur. Inmediatamente vino la acción a través del gobierno de Cridesa para reclamar que no, que de acuerdo a un convenio internacional de carácter andino, había recibido el Ecuador la concesión para Cridesa, que era la que tenía que producir todo lo de vidrio, y por tanto el sílice tenía obligadamente que ir a Guayaquil, porque allá estaba la fábrica esta. Y cualquier iniciativa que surgía tenía un poder del Estado destinado a buscar la forma de concentrar en esta bipolaridad. El caso, por ejemplo, que tenemos ahora de las grandes cadenas de comercialización de productos alimenticios. ¿Cómo quisiéramos los lojanos que, por ejemplo, Supermaxi nos permita vender en sus supermercados los productos que tenemos propios de Loja? Pero Supermaxi nos dice no. Si ustedes quieren venderlo de Loja,
tiene que venir a Quito, a la bodega de Quito, y desde Quito distribuirse. No puede venderse en el lugar. Cuando entraron los señores de Supermaxi a Loja, yo como alcalde conseguí con ellos un convenio que lamentablemente el siguiente alcalde lo mandó al canasto de la basura, que decía que camión que traía productos de la cadena de comercialización de Supermaxi a Loja y que iba a generar problemas en las pequeñas tiendas y almacenes de allá que quedarían en mucha dificultad de supervivencia, pues camión que tenía que sacar de Loja en igual volumen y peso productos de Loja a la cadena de comercialización de Supermaxi. Ellos me dijeron, pero aquí hay dificultades de control de calidad. Pues bien, tenemos que enfrentar esas dificultades, pero ustedes también tienen que sacar productos de acá para la cadena de comercialización de Supermaxi. Se firmó un convenio, lo cual yo debo reconocer fue un acto, si se quiere, de inteligencia patriótica de quienes administran esta empresa, ¿no? Pero que lamentablemente, así son los cambios políticos que se dan, y a quien me sucedió le fue muy cómodo, probablemente muy adecuado, coger ese convenio y botarlo en el canasto de la basura. Ahora hemos vivido también posibilidades enormes de aprovechamiento de los recursos de la región sur con el acuerdo de paz con el Perú celebrado en 1998, el Plan Binacional y el Fondo de la Paz. Este Plan Binacional y Fondo de la Paz debió significar la gran alternativa para que la región sur aproveche debidamente sus recursos. Lamentablemente el Plan Binacional se quedó en manejo de las cancillerías de Lima y Quito y en pequeñas obritas de carácter municipal, y no se atendió a generar riqueza en la zona de frontera. Se dice ahora que el acuerdo de paz con el Perú ha multiplicado por 10 el comercio entre Ecuador y Perú. Claro, hemos pasado de 200 millones al año a más de 2.000 millones, sí, pero la mayoría de ese comercio es petróleo, es derivados del petróleo que se manejan desde Quito y Guayaquil. Nada tiene que ver la región fronteriza. Ni siquiera las vías, las carreteras, la vialidad de la región, aun cuando el país ha tenido recursos invertidos en esta materia, han sido tratados con la equidad que se debe. Y estamos entrando en la etapa minera. Y estamos, como decía yo hace unos días en una declaración que hice a la prensa nacional, estamos deshojando margaritas en materia minera. No se quiere dar paso al aprovechamiento pleno de los recursos mineros. Y esto para nuestras provincias del Oro, Loja y Zamora significa un retraso enorme. Porque la minería tiene que ser el pilar sobre el que se levante el desarrollo de los otros sectores de economía. ¿Y qué se quiere hacer con la minería? Pues controlarla desde el centro político del país. No se quiere que esto sea manejado en términos de que lo que ingresa por impuestos, por regalías, sirva para ejecutar los grandes proyectos de la región sur. Más bien lo que han acordado es los dos extremos, o entregar a Boca de Mina, al municipio de la Boca de Mina, pequeñas aportaciones a las comunidades aborígenes de la zona de la Boca de Mina, pequeñas aportaciones para pequeñas obritas de carácter comunitario, el resto del dinero a la capital de la República para que mediante un proyecto Ecuador estratégico se reparta en todo el país, cuando nosotros necesitaríamos esos recursos de la minería para los grandes proyectos estratégicos de la región sur, por ejemplo, construir el ferrocarril y la vía interoceánica entre Puerto Bolívar, Loja, Zamora, Cenepa, Santa María de Nieva, que es la vía interoceánica más practicable que hay en el Ecuador. Aquí hablamos de la Manta-Manaos, aquí hay una vía interoceánica aquí en Quito, que no sé a qué océano conduce, ¿no? Hay vías interoceánicas, pero acá en la parte sur del Ecuador se bajan los Andes y hay una menor distancia entre un puerto marítimo del Pacífico, como es Puerto Bolívar, que es un puerto natural de alto calado, cruza la cordillera de los Andes, donde los Andes se agachan para que uno pase, y en menos de 500 kilómetros se puede colocar un contenedor de la cuenca del Pacífico en la gigantesca red hidrográfica del Marañón, Amazonas, que son más de 40.000 kilómetros de hidrovías que pueden interconectarse con los ríos de la cuenca del Paraná y con los ríos de la cuenca del Orinoco a través de sus afluentes, lo cual es el futuro. Pero no, como esto está en la región sur, esto ha sido postergado, dejado de lado, ¿no? El país no quiere dar prioridad a este tipo de cosas.
Quiero decirles, queridos amigos, que el gran desafío de la revolución ciudadana y de nuestro país, como ahora dicen que es el jaguar de América, es generar equidad territorial y equidad económico-social, rompiéndole el espinazo a los monopolios y oligopolios que no son solamente inocentes oligopolios ni monopolios, sino que están profundamente arraigados en esta bipolaridad centralista y en este concepto centralista del manejo del poder del Estado, de la administración de los recursos del Estado, que es lo que frustra, lo que neutraliza las enormes potencialidades del país. Y lo que hace que la gente de las provincias tenga que venir a amontonarse en los suburbios o lo que llaman las canteras electorales, cínicamente dicen así, las canteras electorales de las dos grandes metrópolis, para convertirse en pasto de esta forma perversa de entender y hacer la política, que es el populismo. De manera que agradezco muchísimo el que se me haya permitido quizá dar esta visión de carácter territorial en cuanto al tema de los monopolios y oligopolios, que espero que les haya sido de alguna manera útil. Muchísimas gracias.